Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la actuación turca para desentrañar un romance que, más allá de la ficción, dejó a muchos con la boca abierta, y es que hablamos de la historia que vincula a dos de los nombres más resonantes de la televisión, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, ese título tan sugerente, el romance que dejó muda a Neslihan, no es casualidad, y vamos a explorar por qué. Si eres fan de las telenovelas turcas, de las grandes producciones y, por supuesto, de los actores que les dan vida con tanta intensidad, quédate con nosotros, porque hoy vamos a hablar de química, de talento y de esos momentos que nos recuerdan que la vida real a veces supera a la ficción. Y antes de empezar, ya sabes, si aún no lo has hecho, dale a ese botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Nuestra historia de hoy se centra en el torbellino que supuso la grabación de Kara Sevda, conocida en muchos lugares como Amor Eterno o Endless Love. Para quienes no la conozcan, esta serie turca fue un fenómeno global, cautivando a millones de espectadores con su intensa trama de amor, traición y sacrificio. Y en el corazón de esta epopeya se encontraban Burak Özçivit, interpretando al carismático Kemal Soydere, y Neslihan Atagül, dando vida a la enigmática Nihan Sezin. Desde el primer momento en que sus personajes se cruzaron en pantalla, la química fue palpable. No era solo una actuación, era una conexión que parecía emanar de sus almas, una energía que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de la audiencia. El éxito de Kara Sevda no se puede entender sin la deslumbrante interpretación de Burak Özçivit. Él se convirtió en el arquetipo del galán turco, un hombre apasionado con una mirada que lo decía todo y una presencia magnética. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de Kemal calaba hondo. Y Neslihan Atagül no se quedaba atrás. Como Nihan, supo transmitir una vulnerabilidad, una fuerza interior y una complejidad que la convirtieron en una de las actrices más queridas y admiradas. Juntos crearon una de las parejas ficticias más memorables de la televisión reciente. Su romance en pantalla era tan convincente, tan lleno de altibajos, de momentos tiernos y de explosiones de pasión, que era imposible no contagiarse de su historia. Pero, ¿qué hacía que su conexión fuera tan especial? Más allá del guión, más allá de la dirección, estaba esa chispa, esa sincronía que solo surge entre actores que se entienden a un nivel profundo. Hablaban de su trabajo juntos, de cómo se preparaban para las escenas, de los desafíos que implicaba dar vida a personajes tan intensos. Burak ha hablado en varias ocasiones sobre el respeto y la admiración que sentía por el talento de Neslihan, destacando su profesionalismo y su capacidad para sumergirse en el personaje. Y Neslihan, por su parte, ha elogiado la entrega de Burak, su capacidad para aportar humanidad a Kemal y cómo su presencia en el set hacía que las escenas fluyeran de manera natural. La magia de Kara Sevda residía en esa autenticidad que proyectaban. No eran solo dos actores interpretando un papel, sino dos almas que parecían resonar en la misma frecuencia. Las miradas furtivas, los roces accidentales, las conversaciones cargadas de significado, todo en su interacción era oro puro para la audiencia. Las escenas de reconciliación después de las crisis, los momentos de intimidad en los que solo se necesitaban unas palabras para entenderse, las batallas de voluntades, todo ello estaba impregnado de una credibilidad asombrosa. Los fans se enamoraron no solo de la historia de Kemal y Nihan, sino también de la pareja de actores que les daban vida. Y es precisamente en este punto donde entra la frase del título, ese romance que dejó muda a Neslihan. No se trata de un romance sentimental entre ellos en la vida real, ojo. Eso es un mito que a menudo surge en Hollywood y en la industria del entretenimiento, pero en este caso, la historia es un poco diferente y tiene que ver más con la admiración y el impacto profesional. Cuando hablamos de que Neslihan quedó muda, nos referimos a esos momentos en los que quizás, el desempeño de Burak en una escena la dejaba realmente impresionada, sin palabras, ante su talento. O quizás en entrevistas conjuntas, la química era tan fuerte que las palabras sobraban, y los gestos y las miradas transmitían más que 1000 discursos. Pensemos en algunas de las escenas más icónicas de Kara Sevda. ¿Recuerdan cuando Kemal regresa después de un tiempo y se reencuentra con Nihan? La tensión, la emoción contenida, el conflicto interno en los ojos de ambos. Era un duelo de miradas, una batalla silenciosa que hablaba de años de amor y de dolor. O cuando se encontraban en secreto con el miedo y la esperanza entrelazados en cada palabra, en cada caricia. Burak Özçivit, con su intensidad característica, y Neslihan Atagül, con su fragilidad aparente. Pero fuerza arrolladora, lograban que cada uno de esos encuentros fuera un evento televisivo.
La forma en que Burak podía pasar de la furia a la ternura con una sola mirada, o como Neslihan transmitía la tormenta de emociones en su interior con un simple gesto, era algo digno de aplauso. Las redes sociales explotaron durante la emisión de Karasevda con comentarios sobre la pareja. Los fanáticos crearon innumerables fanfics, compilaciones de escenas y debates apasionados sobre los personajes y su relación. La conexión entre Kemal y Nihan se convirtió en un fenómeno, y gran parte de ese éxito se debió a la forma en que Burak y Neslihan supieron encarnar esa conexión. Se decía que su conexión era tan real que a veces, incluso los directores se sorprendían de la espontaneidad y la emoción que surgía en las grabaciones. Ahora bien, ¿qué significó este éxito para sus carreras? Para Burak Özçivit, Karasevda consolidó su estatus como uno de los actores más solicitados y admirados de Turquía, y su fama se extendió por todo el mundo. Para Neslihan Atagül, la serie la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en un rostro reconocido en incontables países. Ambos actores demostraron una madurez actoral impresionante y la química que compartieron en Karasevda fue sin duda un factor clave en el arrasador éxito de la producción. Es importante recalcar que si bien la química en pantalla era innegable y palpable, y ha alimentado innumerables especulaciones, tanto Burak como Neslihan han mantenido siempre una relación profesional y de amistad muy respetuosa. Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy conocida, con quien también compartió pantalla en la serie Al-Ku. Y Neslihan está casada con el también actor Kadir Doğulu. Ambas parejas son consideradas pilares de la industria del entretenimiento turco y gozan de un gran respeto. Por lo tanto, el romance que dejó muda a Neslihan se refiere a la potencia de su trabajo actoral conjunto, a esa conexión en la ficción que cautivó a todos y a la admiración profesional que pudo haber generado en momentos puntuales, no a una relación sentimental fuera de cámaras. La habilidad de Burak para interpretar a un hombre que lucha por el amor y la justicia, a menudo contra todo pronóstico, era fascinante de ver. Y Neslihan, como Nihan, la mujer atrapada entre el amor y las circunstancias, aportaba una profundidad emocional que hacía que el público se pusiera en su piel. Habían escenas donde la simple mirada de Neslihan podía comunicar un universo de dolor, de esperanza, de resignación. Y la forma en que Burak respondía a esas miradas, a esos silencios, era igualmente poderosa. Era un diálogo silencioso que trascendía las palabras, y creo que eso es lo que hacía que la audiencia se enganchara tanto. Cada capítulo de Karasevda nos dejaba con la respiración contenida. Los giros de guión, las revelaciones, las amenazas, las declaraciones de amor imposibles, todo se sentía más real gracias a la entrega de sus protagonistas. Burak Özçivit con esa presencia imponente y esa voz que transmite tanta emoción, y Neslihan Atagül con esa mirada penetrante y esa capacidad para transmitir vulnerabilidad y fuerza a la vez, formaban una pareja de verdad inseparable en la pantalla. Y cuando se dice que el romance dejó muda a Neslihan, pienso en esos momentos en los que tal vez, la intensidad de una escena, la mirada de Burak o la potencia de una réplica suya, la dejó sin palabras, impresionada por la magnitud de lo que estaban creando juntos. O quizás en alguna entrevista, al hablar de él o de su trabajo, la admiración era tal que las palabras no fluían con la facilidad esperada. En resumen, la historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül en Karasevda es un testimonio del poder de la química actoral y del talento excepcional. Crearon una pareja icónica en la televisión, un romance que cautivó a millones y que, sin duda, dejó huella en sus carreras y en la historia de las telenovelas turcas. El romance que dejó muda a Neslihan es, en esencia, la celebración de esa conexión ficticia tan poderosa, esa admiración profesional que surge entre grandes talentos y que, al final, se traduce en un espectáculo inolvidable para el público. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta fascinante historia. Hemos hablado de la increíble química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül en Karasevda, del impacto que su trabajo conjunto tuvo en la serie y en sus carreras, y de cómo ese lazo en pantalla generó un fenómeno que cautivó al mundo. Hemos explorado cómo esa conexión, esa intensidad interpretativa, fue tan potente que se podría decir que dejó muda a Neslihan, no por un romance en la vida real, sino por la pura admiración y el asombro ante el talento de su compañero y la magia que crearon juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo he disfrutado contándola. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vieron Karasevda? ¿Qué escenas de Kemal y Nihan son sus favoritas? ¿Les impactó su química en pantalla?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden regalarme un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.